Buenas noches, amados. En el nombre de Jesús, sean bienvenidos. Qué gusto que permita estar juntos, hermanos, tú en tu casa, con tu familia. Y Dios quiere bendecirnos hoy, Dios quiere bendecir tu vida. Y vamos a leer un pasaje importante en la Escritura. Sobre todo porque en el momento de nuestra necesidad, sobre todo ahora que estamos en medio de toda esta situación mundial, hermanos, podamos, con la ayuda de Dios, entender que como cristianos no estamos desamparados. Dios es nuestra fortaleza, en Él podemos ir para cobrar fuerza en el momento de la necesidad. Entonces sean bienvenidos todos. Vamos por favor a Isaías capítulo 25, por favor. Vamos a ver eh, cómo los designios de Dios, los pensamientos de Dios para con nosotros y su palabra, sus consejos que son firmes, pero sobre todo para nosotros que en momentos de necesidad sabemos que como cristianos tenemos a Dios. Isaías capítulo 25 dice lo siguiente: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos, mira lo que dice, son verdad y firmeza. ¿Sí? El versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como un turbión, como turbión contra el muro. ¿Y qué está diciendo? Habla primero de algo muy importante, como es decir y tener la seguridad: Señor, tú eres mi Dios. ¿Sí? Y le empieza a exaltar porque has hecho maravillas, ¿sí? Y aparte dice, tus consejos antiguos, o sea, la palabra que es verdadera. Y dice, son verdad y son firmeza, o sea, que van a permanecer y son firmes. Entonces, cada cristiano podemos entonces confiar en las promesas, ¿sí? Estas palabras que son verdaderas y son firmes. Nosotros podemos confiar entonces nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia, lo que hacemos, nuestros proyectos, todo. Podemos confiar en Dios y tener la seguridad de que Él va a ser la fortaleza, nos va a guardar, nos va a ayudar en medio de la aflicción, en medio del turbión, o sea, de problemas y dificultades. Va a ser Dios nuestro refugio. Entonces, como cristianos, hermanos, hemos entendido a lo largo de nuestro caminar que no hay nadie más que nos pueda ayudar sino solamente Dios. Que no hay otra persona en este mundo que nos pueda guiar, solamente Dios, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, nos puede ayudar y nos puede guiar. Entonces, por lo tanto, podemos nosotros confiar en Jesús. Entonces, yo quisiera que esa confianza que tú le has tenido, hermano, a Dios desde que te convertiste, se mantenga, hermano, porque son firmes las promesas de Dios. Los consejos que te va a dar Dios a través de su palabra van a ser firmes, van a ser verdaderos, de tal manera que lo que tú necesitas lo vas a encontrar en Dios. Todo lo que tú anhelas lo vas a encontrar en Dios. Entonces, yo quisiera que cerraras tus ojos, vamos a orar allá en casa, inclina tu rostro, vamos a darle primero gracias a Dios porque podemos tener un día más de transmisión y estamos contentos porque Dios nos lo permite, hermanos. Dios ha sido bueno y nos permite poder juntarnos. Vamos a darle gracias y pedimos su ayuda también para la enseñanza. Y tenemos un momento para estar con Dios, un momento sencillo en la cual podemos abrir nuestro corazón para decirle a Dios nuestras necesidades. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Señor, gracias por esta bendición que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, tener esta transmisión, Señor. Ha habido obstáculos, pero sabemos que tú quieres bendecir a tu iglesia, quieres bendecir a cada cristiano, Señor. Y todos aquellos que también te quieren buscar, Señor, yo sé que nos vas a bendecir esta noche, Señor. Por lo tanto, rogamos que, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos acompañe, Señor. Por favor, danos de tu gracia y que esta reunión, Señor, sea una bendición para. Bendícenos y, Señor, que cada uno tome este tiempo para agradecerte.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Señor, por todas las cosas que nos has permitido durante esta semana, Señor, en la cual hemos visto tu mano, hemos visto tus cuidados, Señor, cómo has guardado nuestra vida, Señor. Y, Señor, tú eres la fortaleza en la cual podemos ir en medio de nuestras necesidades, Señor. Pero como cristiano también sabemos que eres el lugar donde podemos, Señor, glorificarte, bendecirte, Señor. Porque eres nuestra torre fuerte, Señor. Aunque el viento golpee con fuerza, Señor, nuestra roca permanece bien firme, Señor, bien firme. Porque nuestra roca es Jesucristo, Señor. Y por eso hoy te bendecimos, Señor. Torre fuerte es el nombre del 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 Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Por el nombre del Señor yo viviré. Por el nombre del Señor yo venceré. Por el nombre del Señor yo viviré. En tu nombre, Señor. Por el nombre del Señor yo venceré. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Señor, es que el justo, el cristiano, Señor, sabe que en el momento de la necesidad, de la enfermedad, acude a ti, Señor. Y, Señor, hoy te bendecimos porque tu brazo, Señor, no se ha cortado para salvar, para sanar, para levantar, Señor.
Tienes el mismo poder, Señor, porque hemos visto las evidencias, las maravillas, Señor, que has hecho, Señor. Cómo levantas a los enfermos, Señor. Cómo fortaleces al débil, Señor. Cómo le das gracia al que no tiene, Señor. Cómo en medio de los problemas, Señor, tú eres nuestro refugio, Señor. Señor, hemos visto cómo has respondido nuestras oraciones, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque has respondido oraciones, Señor, de muchos de mis hermanos, Señor, que te han rogado por años, Señor, y tú, Señor, en tu misericordia, Señor, has respondido, Señor, con gran poder, Señor, porque tus maravillas son grandes, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú tomas el control de todas las cosas, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y en medio de toda esta situación, Señor, tú eres nuestro Dios, Señor, y tú eres nuestra fortaleza, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad. Es mi poder en el tiempo de prueba. Y ahora es la esperanza de Israel. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de prueba. Y ahora es la esperanza de Israel. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Rey. Yo te adoro, Cordero de Dios. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos y por siempre reinar con él.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido, para abrir el libro y desatar su sello, y por siempre reinar con él. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Rey. Yo te adoro, Cordero de Dios. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Rey. Yo te adoro, Cordero de Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Rey. Yo te adoro, Cordero de Dios. De tomar el poder, toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Rey. Yo te adoro, Cordero de Dios. Porque eres el único digno, Señor. Eres el único digno de abrir, de tomar esos libros, de abrir sus sellos, Señor. Porque no hay nadie, Señor, digno ni en el cielo ni en la tierra, Señor, sino solamente tú. Tú eres el digno, Señor. Así como eres digno de abrir esos sellos, Señor. Toma todo el poder, pero toma también nuestras vidas, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos, Señor. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Rey. Yo te adoro, Cordero de Dios. Levanta tus manos a Dios y dile: digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón y mi vida también. Yo te alabo, Señor, te bendigo, mi Rey. Yo te adoro, Cordero de Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios. Yo te adoro, Cordero de Dios. Tú eres el único digno, Señor. Porque, Señor, tú eres el único que trae paz a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Por eso hoy te bendecimos, Señor.
Te agradecemos, Señor, que nos hayas mirado. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Hoy te bendecimos, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te necesitamos mucho, Señor. Te necesitamos tanto en nuestras vidas. Te necesitamos tanto, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu gracia. Fortalece, Señor, al que hoy tiene poca fuerza, Señor. Fortalece, Señor, aquel que necesita la ayuda de ti, que se está esforzando por caminar, Señor. Dale fuerza, Señor. Derrámale tu gracia. Quizá alguien necesita, Señor, una palabra en su corazón, Señor. Hoy pedimos que nos hables, Señor. Que sea tu Espíritu que nos ayude, Señor. Tú sabes quién hoy te ha necesitado. Tú sabes quién está pasando por momentos difíciles, Señor. Quizá angustia, Señor, por algún familiar enfermo. Quizás a su papá, su mamá, su hermano, su hermana.
Pedimos de tu gracia, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor. Hoy te rogamos de tu gracia, Señor. Rogamos de tu Espíritu que nos ayude, que nos hable el corazón, Señor. Padre, que nos dé la palabra que necesitamos en estos momentos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo ruego, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues buenas noches, hermanos, sean bienvenidos otra vez en el nombre de Jesús, y es para mí un gozo y un privilegio de parte de Dios poder tener esos momentos para poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, con tu familia, a ti que estás buscando a Dios. Yo quisiera, con la ayuda de Dios, tocar un tema que es muy importante, y quisiera que al entender tú este tema, de verdad puedas fortalecer tu vida. Y el tema que voy a tocar se llama guerra en la mente. Guerra en la mente. Y vamos a ir hablando de qué es la guerra, cómo se da y qué es lo que tú debes de hacer para que realmente puedas vencer en esta guerra. Y esto con el propósito, hermanos, de que cada cristiano, cada persona que quiere buscar a Dios, pueda comprender con claridad, que es en el momento que decidimos buscar a Dios y convertirnos a Dios, inició nuestra guerra. No es que vamos a entrar a una guerra, ya estamos en una guerra, ¿sí? Cada cristiano está en una guerra desde el momento en el cual decidió caminar con Cristo. Entonces es bien importante que, entonces, amados, podamos entender este tema que nos va a ayudar, te va a bendecir muchísimo, sobre todo, hermanos, por situaciones que se está atravesando en todo este tiempo. Hay situaciones, hermanos, o personas que incluso, hermanos, tú puedes estar en tu casa, puedes pensar que no le está pasando nada, sin embargo se está librando una guerra en su mente. Hay situaciones bien duras, difíciles, que vamos a estar viendo que ocurre aquí. El campo de batalla es nuestra mente. Y entonces por eso el tema se llama guerra en la mente. Una guerra, un ataque, un combate en tu mente, ¿sí? En la cual, si tú logras vencer, tú vas a ver con claridad la gracia de Dios, cómo te va ayudando. Si te domina en la mente, si en la mente te vencen, ya te vencieron en todo. ¿Por qué? Porque la batalla se libra en nuestra mente. Y entonces el propósito es que conozcas qué es la guerra, cómo se da esta guerra y qué tienes que hacer si tú estás en esta guerra. Y si no estás pasando por esta lucha que vamos a ir explicando, entonces toma de verdad consejo de parte de Dios para que entonces cuando venga la guerra tú puedas entonces saber qué hacer y cómo hacerlo. Entonces vamos a entender entonces qué es la guerra en la mente. La mente es el campo de batalla donde se libra toda esta guerra. Es nuestra mente en la cual no podemos agarrar, son pensamientos, son cosas no palpables. Entonces,
topado con algunos hermanos o algunas personas que incluso tienen momentos bien difíciles porque en la mente está toda esa situación, está todo. O sea, si fuera algo palpable o algo tangible, o sea, que puedas tocar, lo agarrarías y lo llevarías fuera de tu casa, lo llevarías fuera, lejos. Sin embargo, mucha de esa guerra no la podemos agarrar, no la puedes tocar. Está ocurriendo aquí, dentro de tu mente, está dentro de tu mente. Entonces, ataques intensos, a veces son ataques prolongados, a veces son ataques que llegan de verdad fuertísimas, que de repente la persona está en un momento que o sigue o se detiene y de repente lo ves como que no quiere, de repente te ves pensativo porque se está librando una guerra bien fuerte en la mente. ¿Y quiénes son y quiénes pueden ser atacados con esta guerra? Jóvenes, adultos, ancianos, hombres o mujeres, ¿sí? Esta guerra se va librando desde un joven, un adulto o un anciano. Se va librando la guerra en nuestra mente, ¿sí? Y entonces, esta guerra no es con armas, no son armas en las cuales podemos decir, como te explicaba, armas que podemos tomar y entonces contraatacar, así como si fuera una arma que atacaras a otra persona porque tiene un arma que te está atacando. No es así. Ahora vamos a entender con la ayuda de Dios todo esto. Y entonces, para que al terminar la enseñanza, amado, puedas claramente tú, amado, tomar decisiones serias y entonces para poder librar esta guerra. Vamos, por favor, a entender primero contra quién tenemos esta guerra. Vamos, por favor, Efesios 6, por favor, vamos a mirar primero, pues con quién es esta guerra, que estamos librando una guerra fuerte, entonces necesitamos saber con quién y qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no tenemos lucha contra otra persona, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? ¿Contra quién tenemos guerra entonces? Contra el diablo, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Es una guerra espiritual. Una guerra espiritual en la cual ninguna arma humana puede atacar, ¿sí? Es una guerra espiritual. Entonces, qué importante es que tú lo entiendas, que no es contra una persona, no es contra tu esposo, no es contra tu hijo, no es contra tu hija, no es contra tus padres. Es una guerra espiritual. Es una guerra donde Satanás empieza a atacar y atacar y atacar y atacar. ¿Y cómo ataca? ¿Sí? ¿Y cómo ataca? Vamos por favor al versículo 16. ¿Sí? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que el maligno utiliza? En aquel tiempo, cuando se escribía esto, se le estaban dando a entender flechas. Se conocen las flechas, han visto las flechas, pero en la punta había fuego. De tal manera que no solamente hacía daño, sino que si cayera en un lugar donde es una casa, que es de paja o de guano como en nuestras zonas, cae la flecha encendida, ¿sí? Va prontamente a encender toda la casa, ¿sí? ¿A raíz de qué? De que la flecha encendida llegó. Entonces, ¿qué utiliza Satanás? Dice dardos de fuego del maligno, o sea, utiliza dardos de fuego. Y entonces, ¿qué simboliza todo eso? Porque puede decir, bueno, ya entendí, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo ocurre en nuestra mente entonces todos esos dardos? ¿Sí?
esos dardos llegan a ser los pensamientos, ¿sí?, que vienen a destruir nuestra vida. Llegan pensamientos, esto lo vas a entender. En nuestra mente es un campo de guerra. Es un lugar donde Dios puede influenciarte a través de pensamientos que te lleven a la santidad, a la consagración, a la virtud, a la benevolencia, a pensar siempre bien de las personas, ¿sí? Y por otro lado, Satanás con todos los pensamientos de destrucción, de venganza, de odio, ¿sí?, de maldad, de perversión, empiezan entonces también a venir. Y entonces, de acuerdo a cada uno, conforme a su concupiscencia, conforme al pecado donde estuvo, va a ser de esa manera influenciado por el enemigo, porque el enemigo sabe. Pongamos un ejemplo de una casa en la cual tú estás adentro y como persona cristiana entiendes una cosa, que el enemigo en cualquier momento puede atacar. Entonces tú vas a estar vigilante de que en el momento en el cual veas una flecha viniendo de fuego y cae sobre tu techo, inmediatamente agarras agua y apagas ese fuego, ¿sí? Lo empiezas a apagar. ¿Para qué? Para que no se propague, ¿sí? Entonces es la manera como debemos de actuar con todos los pensamientos que vamos a estar, con toda esa guerra. Tenemos que apagarlos, no dejemos dejar que avance, no podemos permitir que nuestros pensamientos nos lleven, y vamos a ver cuándo es un pecado y cuándo no estos pensamientos. Entonces, estos dardos de fuego empiezan a llegar en la mente de la persona. Te voy a dar un ejemplo para que tú me puedas entender, ¿sí? Nuestros pensamientos, tú tienes pensamientos. Hay personas que me he topado, amados, que están buscando a Dios, están empezando a buscar a Dios, ¿sí? Se han arrepentido, han decidido cambiar, y de repente en su mente se libra una batalla en la cual tal persona, como que de repente está sentado y de repente le empiezan a venir insultos en su mente, pensamientos de odio, pensamientos de agarra ese cuchillo y mata a tu papá, mata a tu mamá. O sea, viene el enemigo a atacar tu mente. Y entonces, ¿qué debe hacer? Hay personas que dicen, pero yo no quiero hacer eso. Y entonces, ¿qué hace? Como ya dice, mi mente, estoy pensando mal, y entonces la persona cae en una falsa condenación, porque los ataques vienen en la mente, están ocurriendo aquí en la mente, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Hasta en ese momento, si viene un pensamiento, ¿sí?, todavía cuando entra no es pecado, pero ¿cuándo se vuelve pecado? Cuando la persona realmente toma ese pensamiento y lo hace suyo. Esto te voy a explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, una madre, ponte el ejemplo de una madre que está pensando en su hijo. Entonces, ¿qué ocurre con la mamá? De repente está pensando en su hijo, que quizás no lo ha venido a visitar, y de repente, por otro lado, vienen pensamientos a la mente de la madre, a decirle, es ese hijo que nunca te visita, es ese hijo que te hizo daño, y empieza a traer cosas, y a traer cosas, y a traer cosas, y de repente aquella madre puede llegar un momento de decir, es que sí es cierto, es mi hijo. En ese momento en el cual ella toma esos pensamientos y los hace suyos, cae en el pecado. Mientras viene el pensamiento nada más, es tu hijo, no es pecado. Cuando la persona dice, sí, cierto, es que me acuerdo que me hizo esto, es que me acuerdo que mi cumpleaños no vino, es que me acuerdo que no me ayudó, es que me acuerdo, y entonces todo eso que viene a la mente y que ya lo hace suyo, es como te digo, es ese dardo que ya entró e incendió el corazón de la persona, ¿sí? Entonces, pongamos otro ejemplo. Un joven en la cual 14, 15, 16, de 13 hasta 20, 22 años, y que todavía está con papá y está en familia, en su casa, y de repente, pues lo mandan a hacer alguna actividad, le encargan a un quehacer de la casa, mira, haz esto, haz lo otro, y entonces en ese momento en la cual viene en la mente esa guerra, tú ves al joven, tú lo ves allá haciendo, o la muchachita haciendo las cosas, pero no sabes todo lo que está pasando en su mente, todo lo que está ocurriendo. Entonces, quizá dice, sí lo voy a hacer, pero en su mente dice, ¿por qué no mandan a mi hermano?
¿Por qué debo ser yo siempre? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? ¿Por qué siempre me tienen que mandar a mí? Mira, los demás no hacen nada y a mí nada más me están enviando. Esta guerra está aquí. Su cabeza está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. A mí no me quieren, a mí no me ayudan, a mí no me respetan. Y empieza un montón de cosas en su mente. Solamente consiente a mi hermano, a mi hermanita, a mi otro hermano, a mi hermanita pequeña, a la mayor. Todo eso viene en la mente. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquel joven está allá y entonces ya cae en el pecado. Porque entonces sí está haciendo las cosas, pero su mente ya fue contaminada con pensamientos. Y entonces esos pensamientos van a ir encendiendo, van a ir atiende. Y si no es el joven bien listo para apagar todo ese fuego, se va a incendiar. Y sabes, pronto se convierte en amargura. Pronto se convierte en amargura. Entonces lo vuelves a mandar a otra cosa y va. Pero ya tiene una lucha en su mente, ya está, nada más le dicen una palabra y entonces en la mente está, o el joven está acostado en la noche haciendo un recuento de todo el día, de todo lo que le ocurrió, de lo que le hicieron o no lo hicieron, de lo que le dijeron o no lo dijeron. Entonces empieza a ver a papá mal, empieza a ver a mamá mal. Ponte un ejemplo, ahora que los jóvenes están en casa, y que hay tareas quizá en línea por hacer. Y de repente su mente dirá, es que estoy en mi casa y quieren que yo haga todas las cosas. Estoy en mi casa y mi papá me manda a hacer muchas cosas, me manda a limpiar el patio, me manda a hacer esto. Y entonces en su mente está una guerra, una batalla. Y Satanás ve, si aquel joven, al primer pensamiento que llegó, cuando lo mandaron diciéndoles que solamente a mí, entonces va a seguir tirando sus dardos, porque ya se empezó a incendiar. Y entonces, como vio que no hicieron nada, sigue el siguiente, sigue el siguiente, sigue el siguiente dardo y empieza a caer aquí, empieza a caer allá, empieza a caer allá, empieza a caer del otro lado. Y de repente ya se hizo un gran fuego. Y ves cómo jóvenes pierden la gracia de Dios, pierden la bendición, porque no saben cómo lidiar con esa guerra. Pasaron al día siguiente, otra vez en su rutina, otra vez. Y nuevamente Satanás, como ya sabe en qué pensamientos, en qué momento atacar, entonces espera hasta que venga un momento. Cuando lo manden a hacer otra vez algo, inmediatamente agarra el dardo y ¡boom! Un pensamiento. ¿Ves? Lo consiente en él y a ti no. Inmediatamente está con sus pensamientos diciéndole, no, es que no es así, es que yo también me estoy esforzando, porque a mí no me reconocen las cosas que hago, porque a otros sí. Y obviamente la mente está ya trabajando. Satanás ya vio que esa mente es un punto débil y entonces está tire y tira y tira dardos y dardos y dardos, ¿sí? Entonces quizá vendrá mente para decirle, no, no me tiene que mandar mi hermano. ¿Para qué me tiene que mandar? Que me mande mi papá. Y entonces ya se puso una barrera en la cual no permite. ¿Por qué? Porque su mente, Satanás, ya llenó su mente, ya lo alimentó, ya incendió ese fuego. Y entonces cuando se incendia, nada más espera que se consuma todo, se consuma todo. Y entonces ve cómo se destruye una vida, ve cómo se destruyen matrimonios. Por ejemplo, en un matrimonio, Satanás ve quién es el más débil en los pensamientos. Ah, la esposa. Y entonces, ¿qué va a hacer? Le va a mandar pensamientos, no me quiere, no me da tiempo. Y entonces empieza su mente, seguramente hay otra persona. Y entonces sus pensamientos están allá, dale. Y Satanás está envíe dardos a ese corazón, a esa mente. Y está, y lo terrible, amados, es que no lo puedes agarrar y lo quitas de tu mente. Muchas mujeres han ido a acostar pensando en que nadie los quiere, que ni su esposo los quiere. Ahí están. Y Satanás está, tira y tira y tira y tira pensamientos.
es mejor esto, es mejor que te vayas, es mejor, piensa que tuvieras mejor con la otra persona, si te hubieses casado con ella, no hubiese tenido ese problema. Y entonces ya lo agarran, sí es cierto, ella me trata mal, quizá el esposo piensa, ella me trata mal, no me atiende. Y entonces todos esos pensamientos empiezan a llegar y a anidarse. Y se enciende. Y nada más se espera un momento y explota. ¿Sí? Explota. Satanás es astuto. Ve el momento, ve quién está débil, ve quién es el que no está atendiendo pongamos el ejemplo de la casa. ¿Quién ha descuidado su casa? ¿Quién ha descuidado su mente? Y entonces lo va a atacar allí. Quizá guarda sus ojos, quizá guarda sus oídos, pero su mente es un terreno fértil en la cual Satanás puede tirar sus dardos, porque sabe que allí no hay nada que lo detenga. Y entonces tira uno, tira otro, tira otro, tira otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el pasaje entonces de Efesios dice que tomemos el escudo en la cual podamos apagar, podamos detener todos los dardos de fuego del maligno? Porque entonces Dios le da al cristiano una armadura. Le da al cristiano algo con que defenderse. En este caso, estamos hablando de la armadura, le da el escudo de la fe, o sea, esa confianza en Dios, ¿sí? Pero, qué importante es, amados, que tú lo puedas entender. Satanás va a influenciarte con pensamientos que te lleven a la destrucción, pensamientos que te lleven a pensar mal de las personas, pensamientos que te lleven a decir, bueno, siempre hace lo mismo, y entonces todo eso que está en tu mente va a haber. Entonces Satanás va a estar tira y tira y tira sus dardos para poder encender tu mente, tus pensamientos. Hay cristianos incluso que hemos ministrado, en las cuales, amados, quizá a ti te ha pasado o lo estás pasando. En verdad, tienen una lucha bien fuerte en su mente. Están siendo asediados por Satanás. Están allá en sus casas pensando de que creo que Dios no me salvó. Aunque ya se arrepintieron, aunque están viendo las evidencias de salvación. Y Satanás le tira una duda, un pensamiento de duda para decirle, ¿cómo te vas a perdonar Dios? Dios no te puede perdonar si sigues siendo la misma persona. Solamente ya cambiaste ciertas cositas. Y entonces eso llega a la mente de la persona y entonces dice, creo que sí es cierto. Creo que yo no puedo ser cristiano. Creo que yo no puedo ser cristiana porque la lucha está aquí. Y así le puedes decir, mira esto y lo otro. Mientras esa persona no detenga esos pensamientos, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llegar un momento, como me ha tocado ver muchos casos de personas que inician buscando a Dios y por algo lo dejaron. ¿Por qué cosa? Porque llegaron pensamientos, tú no puedes ser cristiana. Tú no puedes ser como la hermana. ¿Piensas que vas a ser como hermana? No, tú no puedes ser. Y entonces, creo que yo no voy a poder hacer así. Yo no oro como aquella hermana. Y entonces te mete un pensamiento para decirle, tú no puedes. Y entonces se detienen. Empezando a instruir a sus hijos, dice, ¿cómo vas a tener la capacidad de enseñar a tus hijos? Si no has ido a un seminario, y le empieza a meter cosas, ideas en la mente. Sin embargo, dice la Escritura que cada papá es un sacerdote en su casa, en la cual puede ministrar a sus hijos, puede ministrar a su familia, puede dar una palabra de Dios a su familia. Pero entonces Satanás quiere neutralizarlo con pensamientos de no se puede, no es para ti, no es lo que dice, y envía un montón de cosas en tu mente. Entonces tú tienes que detenerlo. Entonces estos hermanos han estado asediados en su mente, sobre todo ahora en estos tiempos en los cuales no se está saliendo bastante, uno está en casa. Esos pensamientos están atacando a hermanos, a hermanas, a jóvenes, a señoritas, y están atacando sus mentes, están llevándole a pensamientos horribles. Hay hermanos que incluso han tenido sueños y de repente Satanás utiliza ese sueño, o sea, no es que el sueño ¿sí? Sea en sí con un carácter moral. Sin embargo, utiliza lo que tú soñaste para decirte, mira, soñaste que te ibas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y entonces la persona empieza a cambiar
mi mente ha sido bombardeada con miedo. Entonces, vive siempre con temor por ese sueño que tuvo. Pero hermanos, pongamos a entender las cosas. ¿Quién sabe cuándo nos vamos a morir? Seguramente tú responderás, pues Dios, exactamente. Y entonces, ¿ese sueño qué significa? Pues es que Dios me está anunciando. Pero tú no te debes dejar guiar por tus sueños. Debes dejarte guiar por el Espíritu y por la palabra de Dios. Porque entonces vas a empezar tú a detener esos dardos de fuego que vienen. ¿Sí? Sobre todo en estos días, amados. Hay mucha gente que tiene miedo. Y no sabes los pensamientos que Satanás está utilizando para meterles miedo. No salgas, saliendo te vas a contagiar y te vas a morir. Ya te ves tirado en la calle, ya te ves que te vienen a recoger la ambulancia y te lleva de la calle, te recoge y te lleva al hospital. Cuando llegas, escuchas que te están diciendo, ya no hay nada más que hacer, póngale ahí que se murió de COVID. Y la persona está con ese miedo, entonces no quiere salir. No quiere salir ni siquiera a la puerta de su casa, porque tiene mucho miedo. Esos miedos, esos pensamientos, ya lo dominaron, ya lo arrinconaron, y entonces es presa fácil del diablo. Porque deja decirte que la Escritura dice que el amor echa fuera el temor. ¿Sí? Eso no quiere decir que digas, pues voy a tentar a Dios, voy a salir ahorita, voy a donde van a contagiar. No, te vas a guardar. Pero tienes que entender una cosa. Si ni siquiera has salido de tu casa, ¿cómo te vas a contagiar? ¿Sí? Entonces, bien importante que nosotros podamos entender que esta guerra, sobre todo en nuestros días, se está dando en muchas familias, en muchas cabezas que de verdad están allá atemorizados por todo lo que va a ocurrir, que si va a haber trabajo, que si no va a haber trabajo, y entonces ya se ve que le están quitando su casa, ya se puso a imaginar cómo se está viendo en la calle, y no, hermano, un montón de cosas. Ni siquiera ha llegado. Pero Satanás es astuto para meter miedos, para meter todos esos miedos en nuestras mentes. ¿Sí? Entonces, es bien importante, hermanos, que aprendas tú a poder entender, ¿sí?, de qué manera tú puedes librar esta batalla. De qué manera tú puedas librar esta batalla. Te voy a poner un ejemplo con respecto al miedo. El miedo, amados, hace que exageres las cosas. Incluso se ha comprobado que el miedo o el tener miedo hace que tus defensas bajen. ¿Sí? Mientras tú tienes confianza y estás con una expectativa de las cosas, de una manera sensata, mira, tu sistema inmune también se hace fuerte. Pero cuando hay miedos, tus defensas bajan. Pero déjame decirte que una persona con esos miedos así, que ya lo dominan, que ya se vuelven pecaminosos porque lo llevan a la cobardía, lo llevan a no tomar decisiones, hace que exagere las cosas. Quiero mostrarte un ejemplo en Números capítulo 13, por favor. Números capítulo 13, y quiero que veas cómo personas exageran bastante las cosas por el miedo que tienen. Números capítulo 13, versículo 27 al 33. Entonces, ¿cómo Satanás utiliza ese miedo para realmente hacerte retroceder? Números capítulo 13, versículo 27. ¿Cómo Satanás utiliza todo eso para tener controlado, para poder aplastar a aquellos que tienen miedo? Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual es Números 13, 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y dicen, escucha bien, y vimos también allí a los hijos de Anac. ¿Quién eran las hijas de Anac? Eran gigantes, eran los descendientes de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos nosotros, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea, su temor los llevó a ver que lo que ellos tenían era más fuerte, ¿sí? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y diciendo: la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Estaban viendo grandes hombres, pero mira cómo la exageración, el miedo los hacía ver cosas, ¿sí? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y mira cómo se veían ellos, porque ellos tenían miedo, y éramos nosotros, a nuestro parecer, o sea, como ellos se veían, como langostas, así les parecíamos a ellos. Fíjate, ese miedo que ellos tenían, como ya había inundado su mente, porque vieron los gigantes, un gigante de 2, 3 metros, ¿sí? Pero mira cómo la exageración, miedo a los demás. Le dice: mira, es que había gigantes, los hijos de Anac. ¿Y sabes cómo nos veíamos nosotros? Como langostas, pequeñitos nos veíamos. Haz de cuenta que ellos en su temor estaban viviendo gigantes enormes. O sea, ellos literalmente se estaban viendo así. Eso es lo que Satanás quiere, que en nuestros tiempos la gente en su mente les influye miedo en las cosas. Muchas cosas, no te digo, no es que la enfermedad no sea real, pero nuestro temor tiene que ser Dios. Pero hay momentos en los cuales la mente juega con las personas para mal. Los pensamientos llegan a destruir a las personas, llegan a destruir matrimonios, llega a destruir jóvenes, llega a destruir una obra hermosa en el corazón de un joven por pensamientos que no supo manejar. Entonces, amados, es terrible cuando una persona permite que sus pensamientos le lleven a un montón de cosas. Es importante que nosotros aprendamos a cómo defendernos, porque no puedes agarrar lo que está en tu mente y quitarlo. Pero Dios nos ha dejado su palabra que nos explica qué es lo que debemos de hacer. ¿Cómo debemos de frenar todas estas cosas que vienen en nuestra mente? Te pongo un ejemplo. El hijo que lo manda a su papá a hacer algo. Si realmente desea tener una vida limpia y pensamientos limpios delante de Dios, ¿qué tiene que hacer? Lo que muchos no quieren hacer en nuestros días, hermanos, y es pensar, es razonar. Tienes que razonar, tienes que pensar, ¿sí? Primero, este pensamiento que vino a tu mente, en la cual te dice: es que tu papá tiene consentidos, ¿es real? ¿O solamente tú lo estás viendo porque no quieres que te manden a ti a hacer las cosas? ¿Realmente le caes mal a tu papá? Porque te manda a ti, antes todas las cosas, y sientes que es contra ti. Pero esos pensamientos vienen y tienes que frenar. Pregúntate, ¿realmente tu papá, tu mamá, tus hermanos, realmente quieren tu mal? Tienes que pensar para que puedas identificar la fuente en la cual vienen esos pensamientos. Tienes que pensar si esos pensamientos son tuyos. Si ese pensamiento tú lo quieres pensar, porque acuérdate que todo pecado es voluntario. Entonces, un pensamiento que viene hasta ese momento no es pecado, ¿sí? Porque viene en tu mente nada más, está viniendo. Fíjate que nada más a ti te está mandando. Pongo el ejemplo del joven. Nada más a ti te está mandando. Entonces, ¿qué haces? Tienes que detenerlo, pensar, decir: Dios, sí es cierto. O sea, mi papá no me está mandando porque me odia, sino porque lo necesita. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces tú vas a detener ese pensamiento, vas a identificar de qué fuente viene, lo vas a detener antes de que se incendie. ¿Me
¿Me explico? Cuando te digan, ve a hacerlo, y quiera venir ese pensamiento, tienes que detenerlo. Tienes que ser vigilante de tus pensamientos. Tienes que entender que de un momento a otro Satanás te puede echar un dardo, te puede tirar una saeta ardiente. Y si tú no lo atiendes, se puede incendiar. ¿Sí? Tienes que entender de qué fuente viene. ¿Es de Dios? ¿Es del diablo? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De tu carne? ¿Del mundo? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Acuérdate que los pensamientos de Dios te van a llevar a la santidad, a la pureza, al dominio propio, a la benignidad, a la bondad. Te van a llevar a cosas santas. Los pensamientos del enemigo te van a llevar a las cosas malas, a odiar. Y acuérdate de lo que te hizo. Acuérdate, mira, ahí está la persona, acuérdate de lo que te hizo cuando eras pequeño. Y brota nuevamente. ¿Por qué? Porque dejaste que el pensamiento incendie nuevamente tu corazón. Lo dejaste pasar. Dejaste que pase ese pensamiento. Y entonces se hizo su nido. Y entonces, como dice Isaías, que huevo de serpientes. Y si no los quitas, van a brotar las serpientes. Eran huevos nada más. Y que tiene la oportunidad de quitarlas. Pero como no las quitaste, entonces brotaron. Y entonces salieron las serpientes, o sea, los pensamientos. Hablando de los pensamientos. Si tú dejas que se anida un pensamiento y no lo detienes, ese pensamiento te va a contaminar completamente. ¿Has entendido o te has topado con esto quizá? De que te presentan una persona. Es así, mira, te empiezan a decir un montón de cosas malas de esa persona. Entonces en tu mente te siembran todo eso. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Realmente te vas a dejar guiar por eso? ¿O vas a conocer a la persona para ver, bueno, cómo es la persona? ¿Realmente haces así como dicen? Y entonces no meterte a pensar, es que si es la persona es así, entonces no lo hablas. Vas a entender una cosa, vas a conocer a la persona para que te quites todos esas cosas que Satanás ha metido en tu mente contra otra persona. Entonces, tomas decisiones, pero ya entendiste de qué medio viene. Tienes que identificar, ¿es de Dios, es del diablo, es mi carne? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Y detenerlos inmediatamente. ¿Sí? Porque si un papá manda a su hijo a hacer algo, la escritura dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, como hijo, Dios te manda a ti a obedecer a tus padres. Y lo tienes que hacer gustosamente. Pero Satanás sabe que el joven, como cae a veces en pereza, lo manda y no quiere levantarse a hacer las cosas, entonces le dice, no, fíjate, hay otro. Tienes que entender que esa guerra se está librando acá, tienes que cortarlo, tienes que detenerlo, ¿sí? Tienes que entender que todos Satanás, Dios, la carne, pueden influenciar tu mente. Por ejemplo, la carne puede influenciarte, ay, es un poquito más de sueño. Acuéstate, no hagas caso a los demás, tienes tanto sueño, has trabajado todo el día, acuérdate, estás muy cansado, estás muy cansada. Y entonces cuando te hablan, ya no quieres levantarte, porque dices, que lo haga otro, tú estás muy cansado, tú ya trabajaste todo el día, piensa cómo está tu brazo cansado, tu espalda, mira cómo estabas ahí trapeando, estás cansada, tu espalda, deja que lo haga otro. Pero alguien que quiere obedecer va a entender, no, me están pidiendo que yo vaya, mi papá me está pidiendo que haga algo, lo voy a hacer porque entiendo una cosa, que mi papá lo necesita y es de parte de Dios. Entonces tienes que razonar, hermano. Muchas personas, hermanos, de verdad caen en estos grandes conflictos en su mente porque no piensan, hermano. Porque no piensan, no razonan las cosas. Por ejemplo, Satanás viene y le dice, estás mal. Y dice, bueno, ¿por qué estás mal? Entonces la persona piensa una cosa, bueno, pues yo creo que sí estoy mal. Y entonces, ¿qué hace la persona? La persona lo que hace entonces es irse triste, pensando es que estoy mal, estoy muy mal,
hice esas cosas, mira, pero mira, y empiezan a condenarse un montón, un montón, un montón, un montón. Sin embargo, pues no sabe de qué está mal. De repente a veces llegan a la consejería para decir, bueno, es que estoy mal, hermano, es que no sé qué me está pasando, es que yo no he encontrado a Dios, no he orado una semana porque siento que estoy mal. Y bueno, amado, a ver, explícanos, ¿estás cometiendo algún pecado? ¿Has identificado el pecado? No, no, no. ¿Y de qué estás mal? Pues no sé. A ver, hermano, a ver, a ver, a ver. ¿No sabes de qué estás mal? ¿En qué estás mal? No, hermano. Y entonces te das cuenta que Satanás ha aprovechado todo ese tiempo para poder asaetear la mente de la persona. Déjame decirte algo, cuando el Espíritu Santo te va a marcar un pecado, te va a decir, estás mal en el adulterio, estás mal en el odio, estás mal porque mientes, estás mal porque tienes este pecado específico, te lo va a marcar el Espíritu Santo. Estás mal porque pensaste mal de tu prójimo, estás mal porque estás pensando mal de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de X o Y persona. Entonces, eso es el punto en el cual tú tienes que estar entendiendo, ¿sí? Que tienes que identificar cuando es de Dios y cuando no es de Dios, ¿sí? Tienes que pensar, tienes que detener ese pensamiento. Llega a tu mente. Tú lo primero que tienes que hacer es detener ese pensamiento, a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Sí? Uno dice, pero es que la persona dice, pues es que ya pecaste, ya estás lejos de Dios, ya Dios no te va a perdonar otra vez, ya. Y entonces la persona, ¿qué hace? Ah, sí, es cierto, ya no voy a orar, ya no voy a leer, ya no voy a la iglesia porque, pues, ¿qué voy a hacer? Pues Dios ya me desechó a mí. Son pensamientos de Satanás que llegaron a la mente de la persona. Que dice la Escritura, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir rapidito con Jesús, confesar ese pecado. Y no pensar allá, es que debo llevar una semana de penitencia como el católico. Es que creo que debo de ir hincado hasta la congregación para que Dios me perdone. Entonces yo sienta que estoy perdonado. Espérate, hermano. El perdón no tiene que ver nada con el sentimiento. Tú tienes que creerle a Dios que si tú le confiesas sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Para perdonarte. Pero ¿qué vemos en estos días? ¿Cómo manipula Satanás a las personas? Tienes que pasar 15 días allá en penitencia, en tu casa, llorando. Es verdad, tienes que ver con seriedad el por qué pecaste, el por qué caíste. Y tienes que tomar decisiones. Pero no te vas a quedar allá todo el tiempo pensando día, noche, semana tras semana, cuando Satanás está aprovechando meter ideas en la mente de tu familia, destruir a tu familia y tú pensando que vas a pasar un mes todavía para arreglar tus cuentas con Dios. No, hermano, arrepiéntete inmediatamente si pecaste y vuélvete a Dios de todo corazón, arrepentido. Y entonces medita bien por qué llegaste a ese pecado, por qué caíste, qué dejaste de hacer. Quizá dejaste de orar, quizá dejaste de leer la palabra, quizá dejaste de congregarte. Entonces todo eso va guiando a la persona pues al pecado. Y entonces tiene que entender el por qué cayó y volver a hacer las cosas del inicio, arrepentirse y volverse a Dios. Pero no estar allá pensando, es que Dios va a pasar un año hasta que me perdone, hasta que yo lo sienta. Y si no lo sientas y viene Cristo, ¿qué va a pasar, hermano? Satanás es muy astuto para entrar en nuestra mente con pensamientos y tirarnos. Sabe que si tú estás derrotado, hermano, que si estás con tus pensamientos allá, ya llevas un mes porque caíste, estás un mes allá pensando. Y mientras Satanás ganando terreno. Si tú estabas con tu familia, instruyéndolos, dándoles palabra, y de repente ya no les das, porque tú estás viendo el problema, llevas un mes viéndolo. Espérate, Satanás está golpeando tu casa, tu familia. Entonces tienes que detener esos pensamientos y decirle, Dios, es cierto, voy a creerle a tu palabra. ¿Qué más? Entonces, aparte de razonar, tienes que detener, tienes que entender de qué medio viene, si de Dios,
si del diablo, si de la carne, si del mundo, detener ese pensamiento. No dejar que pase, tienes que apagarlo a través de la fe. ¿Y qué más tienes que hacer? Tienes que, amado, aumentar tu vigilancia en oración en esa área específica. En esa área específica tú tienes que ser vigilante. Si tus pensamientos eran a la amargura, ¿sí? Al pensar mal de la gente, tú tienes que ser vigilante en los pensamientos que llegan cuando alguien hace algo por ti o hace algo para ayudar a otra persona. Tienes que identificar, ¿sí? Y entender, llega el pensamiento, seguramente lo hace, nada más para caerle bien al hermano, para caerle bien a papá, a mamá. Y entonces esos pensamientos de amargura se van a incendiar otra vez porque Satanás ya vio el punto débil que es la amargura. Entonces va a tirar sus saetas y entonces va a estar afectándote en esa área. Entonces tú tienes, amado, que detener todo eso y entonces entender una cosa, Dios, ¿sí? Necesito estar contigo. Ya identifiqué el área en la cual Satanás ha estado golpeando mi mente. Entonces, identificas y aumentas la oración en esa área específica, pidiéndole, Señor, ayúdame a construir un muro en esta área, Señor. Debo ser vigilante con los pensamientos. Debo ser vigilante con lo que veo para que mis pensamientos no me arrastren, Señor. Tengo que ser muy vigilante. Piensa en una persona en la cual quizá llega y entonces le dicen algo, pero no se lo dijeron a él directamente y entonces piensa, siempre ha sido así. Y se enciende el enojo y la amargura en su corazón. ¿Te das cuenta? Qué importante es, amado, que tú identifiques eso y pongas a construir, a levantar un muro, a decirle, Dios, ayúdame a ser vigilante en esta área, ayúdame a atender esta área, a aumentar tu comunión con Dios en la oración. Tienes que aumentar la oración. ¿Por qué? Porque la fe, que es el escudo contra todos esos dardos, viene a través, ¿sí?, de la palabra y de la oración, de estar creyéndole a Dios, de estar buscando su presencia, porque el que tiene fe va a orar, el que no tiene fe, pues no va a orar, porque no cree que la oración va a llegar a Dios. Entonces la persona que tiene fe primero va a ir y va a orar. Entonces tienes que aumentar tu oración, hermano. Tienes que tomar tiempos para tener comunión con la palabra, para llenarte de la mente de Dios, ¿sí? Para llenarte de los pensamientos de Dios. Esta palabra, hermano, no nada más se escribió muchas letras, son los pensamientos de Dios. Es el pensamiento de Dios para ti, para mí, para todo hombre, para que al entenderlo nos agarremos de la mente de Dios. Y entonces podamos ser personas que caminemos no solamente con nuestros ojos, sino entendiendo. Dios nos va a guiar a través de su Espíritu y su palabra. Tenemos que entender que estos tiempos son tiempos en los cuales Satanás golpea. Satanás no se está tomando cuarentena, hermanos. Satanás está golpeando aún en las casas. Y tenemos que entender que si tú en tu mente permites todo eso, ¿sí?, es que Satanás está tirando y tirando a golpear y tira a matar, hermano. Entonces tú tienes que ser vigilante y aumentar la oración. Tienes que razonar bien las cosas y ponerte a orar y tener comunión con la palabra y entonces entender cómo Jesús detuvo todas las tentaciones que vinieron a través de la palabra. ¿Sí? A través de la palabra Jesús detuvo toda obra maligna, todo pensamiento maligno fue detenido por Jesús a través de la palabra. Y entonces, amado, piensa en todo esto. Piensa que vas a la guerra y entonces de repente ves al enemigo. Vas a defender a toda tu familia y de repente ves al enemigo que se levanta grande, con armas más sofisticadas que tú. Y entonces, veas una cosa, o atacas, o te acobardas por lo que estás viendo, que los pensamientos llegan, no vas a poder, son más fuertes que tú, no vas a poder, y entonces te echas a un lado. Te pongo el ejemplo de David y Goliat. Él vio al gigante, pero no le tuvo miedo. Él sabía que Dios estaba con él, y entonces pudo vencer al enemigo. ¿A través de qué?
de la fe, de esa confianza en Dios, ¿sí? Entonces, es importante que tú la entiendas. Saca tiempos para ayunar específicamente en esa área que tú sabes que eres débil. Si son tus pensamientos de amargura, tienes que ponerte a ayunar para decirle, Señor, fortaléceme en esta área, ¿sí? Si es a la lujuria, fortaléceme, Señor, para que no caiga en la lujuria. Si es cualquier pecado, tienes que identificarlo y orar, sacar tiempo para la palabra y ayunar en esa área específica para que te fortalezcas, para que tu hombre interior se fortalezca y el hombre, la carne, vaya disminuyendo y el espíritu vaya creciendo. ¿Para qué? Para que puedas dominar cualquier pecado, cualquier pensamiento que llegue a tu mente. Y entonces, hay cristianos que de verdad, hermano, imagínate a Pablo en la cárcel. ¿Qué pensamientos no vendrán a su mente? Sin embargo, él decidió una cosa: Señor, tú eres digno de ser honrado. Yo sé que estás aquí, sé que eres real, Señor, no importa lo que me pueda pasar a mi cuerpo. Y dice que en la noche empezaron a alabar, a bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque no se estaban dejando guiar por lo que estaban viendo o por lo que puede venir a su mente, sino porque sabían que Dios era real. Entonces, quiero que veas, amado, cómo cristianos se han afirmado. ¿Qué dice la Escritura con respecto a que el cristiano tiene que ser bien firme en estos tiempos? Tienes que cuidar tu mente, hermano. Tienes que cuidar tu mente y no permitir que baje a tu corazón. Porque si baja a tu corazón, el diablo te destruye. Vamos, por favor, a Isaías, capítulo 26, por favor. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel que dice, hermanos, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a leerlo otra vez. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo, ¿qué? Pensamiento, o sea, sus pensamientos. ¿En quién estaba? En Dios, en su palabra, en sus promesas, en de verdad afirmándose en lo que está entendiendo. Está perseverando, pensando, Señor, qué bueno eres. Señor, si esto me está ocurriendo, quizás hay una enfermedad. No va a estar pensando, es que me hechizaron. Seguramente alguna persona me mandó un hechizo y entonces por eso estoy enfermo, por eso no me sano. No, no va a estar con esas niñerías, amado. Va a estar pensando, Señor, si tú lo permitiste, Señor, tú sabes lo mejor para mí, Señor. Yo voy a confiar en ti, Señor. ¿Y sabes una cosa? La persona es bendecida, hermano. Es bendecida. He conocido a hermanos que tienen alguna enfermedad que ha durado 40 años y bendecidos por Dios porque han sido, Señor, tú sabes lo mejor para mí. Sus pensamientos están en Dios porque Él sabe lo mejor para nosotros, hermanos. ¿Sí? Y no caen en que me hechizaron, me hicieron, es que me hicieron daño y eso. No, hermano, esos son pensamientos de verdad que llevan a la persona a esclavizarse a ese tipo de cosas. No, tenemos que entender que es el tiempo en el cual dice la Escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que estás siempre confiando, hermano. Pero quiero que tú comprendas la relación que tiene este de perseverar pensando en Dios, perseverar pensando en su palabra, en su bondad, en su amor, en su fidelidad. Es que tenemos tantas cosas que pensar acerca de Dios para perseverar en Él, en nuestros pensamientos. ¿Qué relación tiene este versículo? ¿Sí? El versículo 3 con el versículo 20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. ¿Sí? ¿Qué dice? Escóndete un poquito, entra en tus aposentos, cierra la puerta y escóndete un poquito. ¿Sí? Piensa en esto, la relación entre voy a guardar mis pensamientos, voy a perseverar pensando en Dios, pensando en su fidelidad, pensando en su amor, pensando en el que murió en la cruz por mí, pensando en el que me ha ayudado en todo este camino, pensar en que nunca me ha abandonado, pensar en su gracia, pensar en su bondad, pensar en su amor por el pecador. Todas esas cosas, pensar de verdad, todas esas cosas nos lleva, hermanos, a estar más relacionados con Dios.
Y entonces en momentos así como dice la Escritura, que se cierra la puerta tras ti y escóndete un poquito. Estar ahora en nuestras casas, hermanos, sin salir demasiado. El enemigo puede aprovechar, meter pensamientos en tu mente, ¿sí? Entonces, el versículo 3 y el versículo 20 tienen relación, porque uno va a perseverar con sus pensamientos en Dios, que a pesar de que esté en casa, va a perseverar pensando en Dios, pensando, Señor, ¿cómo puedo serte más útil en tu reino, Señor? El joven no pensará, ay, es que me están mandando a hacer muchas cosas. Señor, estás formando mi corazón. Señor, estás formando mi carácter. Señor, estás puliendo mi vida. Y ves un joven que se va a salir de toda esta situación, hermano, de veras, con una vivencia real de Dios. No va a salir, ay, es que vive condenado por todo. Está amargado porque lo mandan. Imagínate que lo manden a hacer algo para Dios. No va a poder. Se va a amargar. Entonces, pero cuando alguien persevera, no va a pensar es que me lo hace para mi mal. Señor, me estás ayudando, me estás formando, me estás guiando, Señor, me estás enseñando, Señor. Y no va a estar con cosas en su mente. Entonces, es así como el pensamiento del cristiano se va fortaleciendo, de tal manera que cuando Satanás tira un dardo, hermano, va a tirar el dardo, inmediatamente lo vamos a apagar con la fe, razonando, entendiendo. Y entonces, Señor, eso no es de parte tuya. Señor, tú eres bueno. No me vas a hacer pensar mal de las personas. Detenemos ese pensamiento y Satanás agarrará otro dardo y lo tirará. Y verá, rebotó otra vez, lo apagó. Va a dar vuelta y verá, de este lado. Agarra y tira otra vez. Y así va a estar. Pero ¿sabes una cosa? Satanás no va a estar todo el tiempo asaeteando tu vida. Va a llegar un momento en el cual, como pasó con Jesús, dice que el diablo lo dejó. Lo dejó porque sabía que Jesús le apagó todas sus tentaciones. ¿Sí? Le dijo esto, lo apagó Jesús con la palabra. Le dijo aquello, lo apagó. Y entonces, ¿qué vemos, hermano? Que un cristiano, cuando es asaeteado y cuando viene, a veces dura, como máximo, a veces dura, esa asaeteada, tu mente, máximo 3 días, pero tienes que detenerlo, tienes que detenerlo. Tienes que tomar determinación seria, decirle, no, no puede seguir pasando esto, no son mis pensamientos, y detenerlo. Y entonces va a venir un momento en el cual Satanás ya no va a poder seguir golpeando tu vida, ¿sí? Se va a detener. Y mira lo que dice, por favor, Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Un pasaje en la cual nos va a llevar a mirar, hermanos, lo que dice la Escritura. Cuando una persona está preocupada, los pensamientos que vienen es de verse en la pobreza y que ya no tienes nada, porque el contexto de lo que vamos a leer es: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. O sea, el que estar afanado, el tener muchas cosas en la mente que te están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Eso no te va a dejar tener paz. Y esos pensamientos que van a venir te van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando una persona, hermano, entiende una cosa, es verdad, tengo un problema, pero sé que Dios me va a ayudar, voy a echarle ganas, voy a ver la forma de solucionarlo, le voy a pedir la ayuda a Dios y voy a tener paz en mi corazón. Dios nos va a ayudar a través de eso. Entonces, mira lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros, ¿qué, hermano? Nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a repetirlo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, esa paz que tú tienes, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Va a guardar tu corazón. La paz de Dios, Cristo, va a guardar tu vida, va a guardar tu corazón, pero no solamente eso, hermano, va a guardar tus pensamientos. Y la palabra guardar es como te explicaba el domingo, como que tuvieras en custodia tu vida. Cristo toma en custodia tu vida y la guarda de esos pensamientos. Va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, porque Cristo mora en ti, Él va a guardarte de esos pensamientos, para que no te destruyan, para que no te tiren, para que no te arrastren, sino que de verdad permanezcas firme. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
escucha bien, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Pensad. O sea, te estamos llevando a la escritura a ver que pienses en todo lo bueno. No pienses mal de las personas. Piensa en lo justo. ¿Sí? Piensa en lo justo. ¿Qué están haciendo las personas? Están haciendo eso. Bueno, qué bueno que lo están haciendo. No pienses de más. ¿Sí? En lo puro. Todo lo amable. ¿Sí? Todo lo que es de buen nombre. O sea, todo lo que tenga que ver con actos que te lleven a hacer misericordia, ayudar a la gente. De verdad, tus pensamientos tienen que ser de puros. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué hace la persona? No, o sea, para sentirse que lo ven y ir a... No. ¿Sabes una cosa? Tus pensamientos tienen que ser: Dios, gracias porque me permites hacer esto. Y glorifican el nombre de Dios. Entonces, ¿qué vemos entonces, amados? ¿Cómo entonces un cristiano, pues realmente sus pensamientos son frescos, son cuerdos, hermanos? Sus pensamientos no los turba las cosas. No nos turba los miedos, no lo mueve la persecución, si hubiese persecución. No lo va a mover de su fe en Cristo. Va a permanecer firme. Y se le dice: niega a Cristo. No lo voy a negar. ¿Sí? Vas a morir, no importa que yo muera, pero no voy a negar a Cristo, porque sus pensamientos están bien arraigados en Jesucristo, hermanos. Pero el que no está arraigado, sus pensamientos en Dios, hermano, cuando todo esto llegue a momentos más difíciles, muchos le darán la espalda a Dios. ¿Sí? Porque sus pensamientos lo dejaron dominar. Lo dominaron. Entonces, amados, qué importante es que cuando venga esas cosas en tu mente, esa guerra en tu mente, tú puedas detenerlo. Pensando, razonando, entendiendo de qué fuente viene, aumentando la oración, aumentando tu búsqueda con la palabra, ayunando, hermano. Y entendiendo una cosa: el que salvaguarda mi vida es Dios, mis pensamientos es Dios. Dice la Escritura que no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. Y Él ya la sabe. Hermanos, hoy quisiera que al poder entender todo esto, tú puedas tomar decisiones. Ya no permitas más pensamientos que te llevan a alejarte de Dios. Humíllate, sé humilde delante de Dios. No permitas más pensamientos. Si no son de Dios, si esos pensamientos que tienes no van de acuerdo a la Escritura, deséchalos. No permitas que sigan pasando. Si lo que estás pensando a través por una persona no va de acuerdo a la Escritura, ya no lo sigas pensando. Déjalos. ¿Sí? Piensa en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo justo. Todo lo que es de buen nombre. En esto piensa. Que tus pensamientos sean influenciados por Dios. Que te llenes de la mente de Dios a través de la palabra. Entonces, amado, yo quisiera terminar esta enseñanza orando, hermanos. Pero yo quisiera, hermanos, que si tú estás pasando por una guerra en tu mente, sientes que está asaeteando tu mente pensamientos, dardos del enemigo, y hasta ahora como que luchas, dices: es que no los puedo quitar. En el nombre de Jesús, hoy vamos a orar para que su gracia, su poder te ayude. Ya te enseñó Dios cómo vas a poder hacer a partir de ahora las cosas, pero vamos a orar. Si tú tienes estos pensamientos, yo te pediría de parte de Dios que ahí donde tú estás en tu casa, te pongas de pie, porque voy a orar por ti. Y diga: Señor, hay tantas cosas en mi mente, no he podido. Hay luchas en mi mente. Hay cosas que no me permiten verte, Señor, que me han detenido. He estado luchando con estos pensamientos por años. Entonces hoy Dios te enseña qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Si tú eres de los que están así, hermano, ponte de pie ahí en tu casa. Con confianza vamos a orarle a Dios, a pedirle su gracia, que Él te guarde, que ya de verdad ponga un alto a estos pensamientos, a esa guerra en tu mente,
y que Dios te dé la gracia para que puedas vencer de ahora en adelante. Necesitamos su ayuda, necesitamos la ayuda de Dios. Pero entonces, ponte de pie, vamos a orarle a Dios y pedirle su gracia para que, hermano, tú te afirmes, tú busques a Dios. Padre, hoy quiero orar por aquellos, Señor, que han tenido esa lucha en su mente. Quizás son hermanos que han sido asateados con muchos pensamientos. Quizá incluso en sueños el enemigo ha intentado atacar su mente, Señor. Quizá han sido situaciones en las cuales están luchando en su mente, Señor, y tú sabes que quizá no te quieren agradar, Señor, pero el enemigo ya los derrotó en su mente. Sin mover un solo dedo los derrotó, porque solamente bastó un dardo para hacerlos caer, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús quiero rogarte que en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre y que está sobre todo principado y sobre toda autoridad, Señor, reprendas al enemigo, Señor. Señor, metas tu mano de poder y detengas ese río de pensamientos malignos, Señor, que vienen a la mente del joven, del adulto, del anciano, Señor. Y que, Padre, en el nombre de Jesús detengas todos esos pensamientos. Y que, Padre, le capacites a cada uno de los que hoy escuchan esta enseñanza, a que, Señor, se agarren firmemente, sepan que tienen que detener esos pensamientos antes de que pasen al corazón. Tienen que identificarlo, que no son tuyos y que, Señor, tienen que detenerlo. Y entonces, Señor, desecharlos, porque no son de Dios, hermanos. No son de Dios. Señor, por eso ruego que les des la gracia, que los ayudes a identificar, que los ayudes a que en su mente ellos puedan quitar esos pensamientos y que ya no se sigan condenando los que ya son salvos, Señor, sino que verdaderamente tengan, Señor, la libertad en Dios de vivir en esa salvación hermosa que les has dado, Señor. Da libertad en el nombre de Jesús para aquellos que se han salvado, Señor, para vivir, Señor, en esta salvación, Señor. Ruego, Señor, que los guardes, los bendigas, Señor, y que cada uno, Señor, en el lugar donde esté, Señor, se agarre firmemente de ti y que, Padre, pueda permanecer, Señor, tan firme como una roca, Señor, porque va a estar sobre la roca eterna, Señor, que es Cristo, Señor. Padre, por eso hoy te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que tú ayudes a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que están pasando por todo esto, que quizá han venido muchos miedos, muchos temores exagerados en su mente, y que, Señor, les puedas hacer entender de que tú tienes el control de todas las cosas, que el amor echa fuera el temor. Señor, tú sabes cuándo vamos a morir, y, Señor, nuestra confianza eres tú, Señor. Por eso, Padre, queremos que nuestra vida, nuestra vivencia, no sea emocional, Señor. Fórmate cristianos bien cimentados en la palabra, que sepan cómo detener las cosas, que sepan cómo actuar en medio de las adversidades y que ya no permitan que Satanás los arrastre como trapeador, Señor, sino que realmente se pongan firmes, Señor, y que, Señor, se caminen, Padre, agradándote cada día. Padre, te ruego que los bendigas y los ayudes en el nombre precioso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en la cual Cristo triunfó en la cruz, Señor, venció a todo principado, Señor. En ese nombre, Señor, oramos pidiendo, Señor, que vengas, Padre, y consueles y ayudes, fortalezcas, Señor, al que está débil, Señor, y lo ayudes a caminar, Señor. Pero, Padre, has enseñado cómo de ahora en adelante tenemos que tratar a nuestros pensamientos. Tenemos que detenerlos, Señor, en tu nombre, Señor. Y cuando sean pensamientos tuyos, dejarlos pasar, Señor. Dejar que esos pensamientos que nos llevan a la santidad, a la pureza, Señor, a las buenas obras, Señor, en verdad, Señor, crezcan más y más y más en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada congregante, aquel que por primera vez va a escuchar esta enseñanza, Señor. Te ruego que los ayudes también, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues, hermanos,
le damos gracias a Dios por su palabra. Y ha sido tiempos en los cuales, amado, Dios quiere que tú tengas toda la armadura disponible. No vimos toda la armadura de Dios, pero porque estamos hablando acerca de los ataques en la mente, la guerra en la mente. Entonces tú tienes que tomar esta decisión. Ya sabes, ya Dios te mostró lo que tienes que hacer, identificarlo, pensar de qué fuente viene, si es Dios, si es el enemigo. Y si ves que no es de Dios, tienes que inmediatamente desechar ese pensamiento. Viene un pensamiento, es que fulanito dijo eso, seguramente porque le caigo mal. No. Tiene que ser desechado. Ese pensamiento, decirle, Señor, voy a ser benigno. Si lo dijo, Señor, tú lo sabes. Yo lo perdono si lo dijo contra mí. Y ya no permites que esos pensamientos se vayan guardando en tu corazón, porque van a ser una bomba de tiempo, hermano. Entonces, tienes que aumentar la oración, la palabra, agregarle ayuno para que Dios te fortalezca, Dios te afirme. Y hermanos, que en estos tiempos haya hermanos bien cimentados, que luchen, hermanos, que sepan cómo luchar, que sepan cómo atacar, hermanos, que sepan cómo atacar al enemigo, que sepan cómo defenderse también. Entonces, amados, Dios los bendiga a todos. Para mí es una bendición poder estar en estos momentos compartiendo esta palabra. Es un privilegio, hermanos, esperando que tu vida haya sido bendecida. Entonces medítala, repásala. Si quieres volver a ver la enseñanza, vuélvela a ver. Si la quieres compartir, compártela con las personas que sabes que la necesitan. Pero, hermano, tú principalmente afírmate en Dios. Entonces Dios los bendiga mucho, hermanos. Primeramente Dios, nos vemos en la siguiente transmisión, que es el domingo a las 6 de la tarde. Entonces Dios los bendiga a todos y los amamos en Cristo Jesús, amados. Dios los bendiga.